Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Ramviews, una opinión impopular, y cada vez más nos acercamos al final de este torneo clausura. Un torneo clausura que, al igual que el torneo apertura de este año, está siendo muy pero muy disputado, y en el cual un pequeño tropiezo te puede dejar totalmente fuera de la competencia. Y es que habían 5 equipos los cuales estaban peleando por ese primer lugar, y al parecer de esos 5, uno ya se cayó. Ahora sí, sin más dilación, veamos qué es lo que le queda a estos 4 equipos en estos 6 partidos que definirán quién será el ganador del torneo clausura. Como ya sabemos, en la fecha número 11 muchas cosas cambiaron en la tabla del torneo clausura. Primero que nada, el resultado más importante de la fecha número 11 fue la derrota de Alianza por 1-0 ante el Atlético Grau. Un Grau que ganó con un penal totalmente dudoso, que entre más veo la repetición de la jugada, menos me parece penal. Ya sé que en el video pasado dije que el penal era totalmente penal y que Alianza por las puras se estaba quejando, pero es de valientes reconocer sus errores, y yo reconozco que me equivoqué en esa opinión, puesto que si bien hay un contacto del defensa de Alianza contra el jugador de Grau, creo que ese contacto no era lo suficiente como para hacer que el jugador de Grau cayera al suelo. Eso por un lado, el contacto fue muy pero muy leve, pero a eso también hay que añadirle el hecho de que el jugador de Grau en realidad nunca iba a llegar al balón, puesto que el balón es muy pero muy alto y en sí el único que tenía chances de llegar a ese balón era el Mono Campos. Pero por otro lado también puedo pensar de que el árbitro en realidad lo que cobra es el hecho de que el jugador de Alianza va a chocar al jugador de Grau sin ni siquiera estar la pelota en juego. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí podría ser considerado penal. Más allá de que el golpe no haya sido un codazo o un manotazo fuerte, el árbitro lo que puede haber interpretado es el hecho de que el jugador de Alianza va a una fricción sin ni siquiera estar la pelota de por medio. Así que, como digo, no es un penal clarísimo, yo creo que es un penal de que si te pones muy exigente lo cobras, pero también por otro lado entiendo que hay algunos árbitros que no lo van a cobrar, puesto que piensan de que es más el hecho de que el jugador de Grau esté fingiendo que el hecho de que lo hayan golpeado. Aún así, el árbitro fue al VAR a revisar la jugada, así que yo creo de que él en el VAR debe haber visto algo que lo convenció de su forma de pensar, ¿no? Así que sí, robo como tal yo no creo que sea, pero lo que sí puedo decir es que es un penal polémico y que obviamente la decisión va a variar según los intereses de quien lo vea. Ante esta derrota de Alianza, Universitario hizo lo que tenía que hacer y goleó en el Monumental a un Boys que parece que ni siquiera se presentó al partido. Ya saben que si quieren saber más de lo que pasó en ese partido entre Universitario y Boys, ahí tienen el video de la review, pero como digo, Universitario con esa victoria volvió al primer lugar del torneo clausura y ahora tiene la primera chance para quedarse con él, puesto que si gana sus 6 partidos que le quedan, no habrá forma de que ningún otro equipo lo traspase. Y los dos otros equipos que siguen en la pelea son el Cristal, que pudo ganarle por 1-0 al Deportivo Garcilaso en el Gallardo, un partido en el Cristal no convenció y siguió aún con las dudas, lo consiguió lo más importante, que fue la victoria. Y el otro equipo que sigue por la pelea del torneo clausura es el equipo que está siendo la revelación de este torneo, y es claro que estamos hablando del Cusco FC, un Cusco FC que fue a Tarma y le ganó por 1-2 al ADT en un partido muy pero muy disputado, y es que todos sabemos que visitar Tarma nunca es fácil. Y para mí estos equipos van a ser los equipos que van a pelear por el torneo clausura hasta la última fecha. Y sí, sé que estoy dejando afuera al Melgar, pero es que con el empate que sacó en Trujillo contra el Manucci, parece que la suerte del equipo dominó ya está echada. Aún así hay que recalcar que Melgar aún tiene chances, puesto que está a tan solo 4 puntos del primer lugar y además tiene partidos directos contra los equipos que se están peleando el torneo clausura. Así que Melgar no está totalmente fuera de la pelea, pero por temas del video nos enfocaremos en estos 4 equipos que he nombrado primero. Así que ahora sí veamos cuáles son los 6 partidos que le quedan a estos 4 equipos para ver más o menos quién es el que tiene tal vez el mejor fixture y cuál tiene el peor. Y comencemos con el que va a jugar primero, y estamos hablando claramente de Aliancita. Y es que en este partido por la fecha 12 del torneo clausura, Alianza tendrá que ir a visitar a Boys en el Estadio Nacional. Un Aliancita que ya ese partido con la sangre en el ojo después de la derrota contra el Grau y que va a buscar de todas maneras ganar para no alejarse del primer lugar. Y es más, puedo pronosticar que Alianza va a salir con toda la rabia y al final va a buscar golear al Boys como para quitarse la espina de la derrota. Y así como juega Boys, no me sorprendería que Alianza le meta 3 o hasta 4 goles. Así que ya demos este partido como ganado para Aliancita. La siguiente fecha sí para mí va a ser el partido más importante que le queda a Alianza en lo que queda del torneo clausura. Y estamos hablando de ese Alianza versus Melgar. Un partido que siempre es difícil, pues sabemos el nivel de Melgar, pero van a jugar de locales, así que van a tener el apoyo de toda su gente. Este puede ser el partido que ya decida toda la suerte para Alianza, puesto que un empate o una derrota contra Melgar ya prácticamente lo sepultarían. Digamos que ese partido Alianza al final lo va a terminar empatando. Con esto ya tendría 4 puntos de los 18 que se pueden sacar. En el siguiente partido Alianza tendrá que ir a Cajabamba para enfrentar a UTC. Un UTC que es un equipo muy pero muy irregular, que te puede hacer un partidazo y después se mete 3 o 4 partidos malos. Así que a pesar de que esté de local, yo creo que la victoria va a ser blanquiazul sin ninguna duda. En la siguiente fecha Alianza recibirá a Sport Huancayo en el estadio de Matute, en un partido lleno de morbo, puesto que después de lo que pasó el 28 de noviembre
noviembre del 2020, las cosas entre estos dos clubes nunca han vuelto a ser las mismas. Este es un partido trampa, puesto que si bien Alianza es superior que el Huancayo, con toda la presión y el morbo que va a haber en este partido, yo creo que Huancayo puede dar la sorpresa y sacar un empate. Aún así, yo creo que Alianza sí o sí va a terminar ganando este partido también. Ya en la antepenúltima fecha, Alianza tendrá que ir a visitar Cusco para enfrentarse al Deportivo Garcilaso. Un partido que de antemano se ve como muy difícil, pero tenemos que ser sinceros de que el Garcilaso no es el mejor equipo en Cusco y además que Alianza es un equipo que juega muy bien en altura. Normalmente siempre suele ganar o al menos sacar los partidos adelante cuando juega en altura. Así que yo creo que a pesar de la altura y de que están de visita, al final Alianza ese partido también lo va a terminar ganando. Y ya en la última fecha cerraría el torneo clausura con un partido muy pero muy complicado. Y es que recibirá de local al conjunto que está haciendo la sorpresa, como dije, de este torneo clausura. Y estamos hablando del Cusco FC. Un Cusco FC que llegará a ese partido dependiendo obviamente de los resultados anteriores que tenga, porque no va a ser lo mismo que llegue con aún chances de ganar el torneo clausura y que se vaya a jugar todo en ese partido, a que ya llegue sin chance alguna y al final ese partido se termine entregando. Así que va a ser muy importante el ver cómo llega Cusco FC a ese partido, pero por otro lado también tenemos que decir que Cusco FC no es un buen visitante, así que yo ese partido al final, a pesar de que va a ser un partido muy difícil, creo que la victoria al final va a terminar siendo para Alianza. Y con esto Alianza en los últimos 6 partidos del torneo clausura sumaría 16 puntos de los 18 que están en disputa. O sea, estamos hablando que va a sacar 5 victorias y un empate. Números que totalmente lo van a meter en sí en la pelea. Ahora hablemos de Cristal. Un Cristal que va a tener sin ninguna duda lo que va a ser el partido más importante de la fecha número 12. Y es que Cristal tendrá que ir a visitar Cusco para enfrentarse al Cusco FC. Un partido, como digo, que va a ser el más importante de esta fecha y que yo pronostico que va a ser derrota para Cristal. Como digo, Cristal no viene bien en estas últimas fechas después del cambio de técnico y sobre todo de la salida de jugadores importantes, como que el nivel del equipo bajó mucho. Y por otro lado tenemos a Cusco FC que, como digo, está haciendo la revelación de este torneo clausura y es un gran pero gran local. Así que yo creo que a pesar de que Cristal va a tener sus chances, al final la victoria va a ser para los cusqueños. Con esta derrota ya Cristal prácticamente quedaría relegado de la pelea del torneo clausura, pero aún tendría sus chances, así que sigamos viendo lo que le queda en el fixture. Y es que para la siguiente fecha Cristal tendrá que recibir a César Vallejo en un partido que yo creo que va a ser totalmente favorable para Cristal. Es que César Vallejo está en un nivel malísimo y no en vano están peleando por la baja. Así que, como digo, para mí ese partido victoria fácil para Cristal, que después tendrá que ir a Sullana para enfrentarse ante Alianza Atlético. Un partido que va a ser dificilísimo para Cristal, puesto que ya vimos que todos los equipos en sí están cayendo en Sullana, pero Alianza Atlético no es el mejor equipo de los que están jugando este año en Sullana. Ese sería el Grau. Así que yo creo que si bien va a ser un partido difícil para Cristal, al final lo va a terminar ganando. El partido de Cristal hubiese sido en Sullana, pero contra el Grau, ahí sí estuviéramos hablando de otra cosa. Pero como digo, victoria de Cristal y con eso ya tendría 6 puntos. Después a Cristal le vendría el partido más importante de la temporada, que será el partido en el que reciba a Universitario de Deportes. Un partido que por sí solo se merece un video aparte, pero dejémoslo en que ambos equipos van a empatar. Así que con ese empate Cristal ya prácticamente quedaría fuera de la pelea del torneo clausura, a falta aún de 2 fechas. Tendrá que ir a visitar a Unión Comercio, un Unión Comercio que prácticamente ya está descendido, así que en ese partido es una victoria totalmente clara para Cristal. Y en la última fecha recibirá a Comerciantes Unidos, en un partido que yo creo que Cristal va a ganarlo sin ninguna duda, aunque no sé si esa victoria al final le va a terminar alcanzando. Con esto Cristal, de los 16 puntos que quedan en disputa, haría 13 puntos, estamos hablando de 4 victorias, un empate y una derrota, y con esto creo que ya quedaría fuera de la pelea del torneo clausura. Como podemos ver, Cristal es uno de los que tiene el peor fixture. El otro que también tiene un fixture muy pero muy complicado es el Cusco FC. Un Cusco FC que, como ya sabemos, este domingo va a recibir a Sporting Cristal en una de las primeras finales que va a tener el equipo cusqueño. Este partido, como ya dije, yo creo que Cusco lo va a terminar ganando. Después del partido, Cusco irá a visitar a Cienciano en el derbi cusqueño, un partido que va a ser muy pero muy difícil para Cusco, un partido de pronóstico reservado, pero digamos que Cusco lo va a terminar ganando. Después, en la siguiente fecha, tendrá que recibir a Chancas en un partido que yo creo que Cusco al final lo va a terminar ganando sí o sí, para en la siguiente fecha visitar a Trujillo y enfrentarse al Manucci, en un partido en el cual yo creo que va a ser también muy pero muy complicado, puesto que, como ya sabemos, Manucci se está peleando la baja, pero al final, como en el partido anterior, creo que Cusco se terminará llevando la victoria. Ya en la penúltima fecha, Cusco recibirá al Atlético Grau, en otro partido muy pero muy difícil, puesto que ya sabemos el nivel del Atlético Grau, pero aún así creo que de local al final la victoria será cusqueña. Y en la última fecha, como ya sabemos, Cusco cerrará de visita visitando Matute para enfrentarse contra Alianza, en un partido que, como ya dije, creo que Alianza al final va a terminar ganando, y con este resultado Cusco terminaría siendo 13 puntos de los 18 que quedan en juego. Aún así podemos ver que Cusco tiene el calendario más difícil de todos y que en muchos de esos partidos podría, si bien empatarlos, también podría perderlos. Así que yo creo que de alguna u otra manera la suerte
suerte en sí que tiene Cusco está echada, aunque como digo puede dar la sorpresa todavía. Y ahora sí, viendo los resultados de todos nuestros rivales, enfoquémonos en lo que realmente nos importa, que es la crema. Y es que como ya sabemos, Universitario está primero de este torneo clausura y tiene en sus propias manos la obtención de este torneo clausura. Pero para eso tendrá que vencer a su peor terror de esta temporada. Estamos hablando de la altura. Y es que en esta temporada nuestros resultados en la altura han sido totalmente negativos. En esta fecha número 12, Universitario tendrá que recibir a Unión Comercio en un partido que para mí va a ser muy pero muy favorable para la U, puesto que ya sabemos que, como digo, Unión Comercio es un equipo que prácticamente ya está descendido, así que yo pronostico que para este partido la U va a terminar ganando, y es más, yo creo que va a terminar hasta goleando. Como ya sabemos, los goles van a ser muy pero muy importantes en un eventual empate, así que la U tendría que hacer 2, 3 o todos los goles que pueda en realidad. En la siguiente fecha ya tendremos uno de esos dos partidos en la altura que aún nos queda, y es que iremos a visitar Cutervo para enfrentarnos ante el Comerciantes Unidos, un partido que en una temporada normal sería totalmente favorable para la U, pero por cómo nos ha ido esta temporada en la altura, la verdad que este partido genera muchas pero muchas dudas. Aún así, yo creo que la U tiene que ganar este partido. Si quiere realmente hacerse del torneo clausura, tiene que al menos ganar una vez en la altura, y qué mejor que un equipo totalmente irregular como Comerciantes Unidos para poder romper esa mala racha. Como digo, victoria sufrida, pero victoria al fin y al cabo, y con esto ya tendríamos 6 puntos, y en la siguiente fecha recibiríamos en el Monumental al Cristal original, o sea, estamos hablando del ADT. Un ADT que siempre es un equipo muy complicado, pero yo creo que, como digo, la U de local es invencible, así que al final va a terminar ganando ese partido. Y después, en la siguiente fecha, la fecha 14, recibiríamos al Cristal Bamba, o sea, al Sporting Cristal. Un partido que, como ya dije, yo pronostico un empate, y con esto llegaríamos a los dos últimos partidos del torneo clausura. Primero recibiremos al Cienciano en el Monumental, un partido complicado en sí, puesto que Cienciano no es un hueso fácil de roer, pero creo que de todas maneras la U terminará ganando ese partido. Y ya en la última fecha tendremos que ir de nuevo a la altura, puesto que tendremos que visitar a Andahuaylas para enfrentarnos ante el Chancas. Otro partido trampa, puesto que ya sabemos que la altura es nuestro némesis de esta temporada, pero aún así yo creo que este partido sí o sí la U lo va a terminar ganando. Y con esto la U haría 16 puntos de los 18 que aún quedan en juego. Estamos hablando de 5 victorias y un empate, pero aún me queda la duda si es que la U va a poder ganar en la altura, porque es muy probable también que esos dos partidos en la altura que nos quedan los terminemos empatando, y ya no quiero ni pensar de que los terminamos perdiendo. Si todos los resultados se dan así como yo los he pronosticado, que dudo que suceda, la U al final terminará siendo campeón por un solo punto por encima de Alianza Lima. Y es que esta última derrota que ha tenido Alianza contra el Atlético Grau es muy parecida a la derrota que tuvieron el año pasado contra el Boys, que a la larga hizo que Universitario ganara ese torneo clausura y que eventualmente se coronara como el campeón de la temporada pasada. Aún así, nada está escrito y cada equipo tiene en sus manos escribir su propia historia. Y es que no vale de nada nadar tanto si es que te vas a terminar ahogando en la orilla. Y bueno, gente, eso es todo lo que les tenía que decir por el video de hoy. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Ya saben que si les gustan mis videos pueden darle al like, pueden suscribirse, pueden compartirlos. Si llegaste hasta aquí te mando un muy fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.